Oh, hola chicos y chicas, ahora estoy yo porque Jorge no se encuentra en este momento, pero más adelante ya aparecerá jaja. Hoy les traigo un nuevo video de 45 minutos de terror, y les quería decir, feliz Halloween, para todos jaja. Y que pasen muy mal viendo estos videos. Bueno, espero que pasen una noche aterradora escuchando estas historias, nos vemos y no olviden comentar cómo les parecieron. Al despertar sobre aquella cama en el hospital, lo primero que vino a mi mente fue el coche rojo apareciendo de súbito en la esquina, y mi moto chocando y estallando en llamas cerca de un poste de la luz. Recordé las interminables volteretas en el aire y finalmente el doloroso choque contra el asfalto mojado. Luego, la oscuridad. Me incorporé de la cama y miré hacia los pies. Esperaba encontrar mi cuerpo cubierto de yeso, pero me sorprendió descubrir que ni siquiera tenía una escayola en el brazo. Había salido milagrosamente ileso del accidente, y apenas si me dolía la cabeza, aunque me sentía más mareado que otra cosa. Giré la vista hacia la ventana. Pese a que las celosías estaban cerradas, supuse que debía ser de noche, porque el hospital estaba en calma y no se escuchaba el bullicio habitual de un sanatorio durante las horas diurnas. Parece que fue un accidente con suerte, dijo una voz a mi derecha. Miré en esa dirección, y vi a un anciano recostado en la cama vecina, que leía un libro. Le dije que sí, que probablemente así había sido, y luego le pregunté si sabía cómo llamar a las enfermeras. Tiene un timbre ahí al costado, dijo el viejo, con gestos sorprendidos. ¿Acaso le duele algo? No, pero tengo sed. Mucha sed. Hace mucho que estoy aquí. No tengo idea, amigo. A mí me trajeron esta mañana, y usted ya estaba en la sala. Toqué timbre varias veces, pero la enfermera nunca apareció. De verdad me moría de sed, así que me levanté y me metí al baño y tomé agua del grifo. Cuando regresé, el viejo parecía dormido y su cuerpo flotaba, como un globo, a unos 40 centímetros de la cama. Comenzó a convulsionar, y cuando abrió los ojos vi que los tenía en sangre y su rostro hacía muecas de dolor o sufrimiento. Salí de la habitación y cerré la puerta detrás de mí, con el corazón enloquecido en mi pecho. En ese momento, por el largo pasillo del pabellón, un paciente caminaba apoyado en un trípode. Tenía la bata abierta y había cosas que se movían en su espalda. Volteó para mirarme, y su rostro era un cráneo sin ojos. Corrí en dirección opuesta y me encontré con la sala de enfermeras al final del pasillo. No había nadie allí, aunque me llamó la atención que el lugar estuviese tan sucio y desordenado, como si no se usara durante años. Algunos azulejos habían caído de las paredes y el mueble del escritorio estaba cubierto de polvo y de trozos de mampostería desprendidos del techo. Ante mi desconcertada mirada, el lugar se fue haciendo más y más vetusto, las paredes se fueron cubriendo de moho, las luces del techo titilaron y luego se apagaron, más trozos de mampostería cayeron y algunos vidrios de los ventanales estallaron hacia adentro con un estridente chirrido. Seguí corriendo y me encontré con una escalera. La bajé a toda prisa mientras percibía que el hospital entero temblaba sobre sus cimientos, como si fuera a desplomarse de un momento a otro. Finalmente encontré la salida y me abalancé sobre ella. Corrí unos metros en la noche y luego me detuve y miré hacia atrás, pero mi sorpresa fue completa al descubrir que allí no había ningún hospital, solo un terreno cubierto de pastizales tan altos como hombres. Caminé unos pasos por la calle desierta, sin saber qué hacer. Enseguida me encontré con el vigilante del barrio que refugiado en su garita trataba de encender un cigarrillo. Hombre, no sabe lo que acabo de ver, le dije con voz temblorosa. El vigilante no me prestó atención, por lo que seguí caminando. 2 cuadras más adelante me topé con un grupo de personas reunido en la calle. Cuando me arrimé vi el coche rojo destrozado, y mi motocicleta hecha un amasijo de hierros retorcidos en la acera. Había un cuerpo inerte sobre una camilla, bañado por las luces intermitentes de la ambulancia. Me acerqué a tiempo para contemplar mi rostro ensangrentado y desfigurado, los ojos ya sin vida, antes de que uno de los paramédicos lo cubriera con una sábana. Parece mentira que las cosas se rompan cuando uno no tiene plata para reponerlas. Esto fue lo que pensó Mirasol cuando su viejo horno alimentado por gas natural, heredado de su madre, finalmente sucumbió al óxido y al paso del tiempo. Y justo cuando Luis, su marido, se había quedado sin trabajo.
Fueron a la casa de electrodomésticos y preguntaron los precios, y pese a que el vendedor trató de tentarlos con una imperdible oferta y un método de pago basado en cómodas y sorprendentes cuotas fijas, los esposos se dieron cuenta de que nunca podrían pagar aquel nuevo y fabuloso horno. Tendremos que comprar uno usado, se dijeron entre sí. Así que fueron a una casa de empeños y se hicieron de un viejo horno marca Orbis, que poseía 4 hornallas y un botón de encendido eléctrico. Luis lo llevó en la parte trasera de la chata y luego hizo la instalación esa misma tarde. Y ahí fue que comenzaron los problemas. Primero fue Church, el gato. Marisol se levantó a las 2 de la madrugada a tomar un vaso de agua y escuchó unos maullidos provenientes de la cocina. Fue a ver y allí, metido en el horno y maullando de desesperación y terror, estaba el gato. La mujer abrió la puerta del horno y el gato salió disparado rumbo a los interiores de la casa. Días después Marisol vio otra cosa todavía más inquietante. Era de noche y se encontraba sola porque Luis había salido a beber con unos amigos. La mujer estaba entretenida horneando unas cupcakes, cuando de repente escuchó un ruido que provenía desde el interior del horno. Pensó que eran las cupcakes que habían reventado, y se inclinó para mirar a través del vidrio. No eran las cupcakes. Había una mano allí, ennegrecida por el fuego. Marisol dio un alarido y cerró la llave del gas y luego llamó por celular a su marido, pero este no le contestó. ¿Qué diablos había sido eso? Comenzaba a sospechar que aquel horno estaba embrujado o algo así. Sabía que podían ocurrir esas cosas. Los objetos a veces quedan impregnados por la maldad de su antiguo dueño. Quizás el anterior propietario había sido un psicópata que cocinaba a sus víctimas en el horno, aunque la idea le pareció descabellada. Volvió a llamar a su marido y tampoco obtuvo respuesta. Marisol mientras tanto se había encerrado en el dormitorio, porque tenía miedo de volver a la cocina. En algún momento de aquella larga noche se durmió, y se despertó por los maullidos insistentes del gato. Había olor a gas, y cuando la mujer corrió hacia la cocina, se encontró con su esposo, que había metido la cabeza en el horno y le había dejado una nota de suicidio sobre la mesa. Nunca más se supo de Marisol. Enloquecida por el dolor se alejó de la casa y se perdió en la noche. La casa quedó en venta, con todos los muebles dentro. Un año después, un agente inmobiliario se encontraba mostrándole la casa a una joven pareja, cuando sintieron un hedor proveniente del horno. Abrieron la puerta y allí estaba el pobre Church, ennegrecido y cocinado hasta la muerte. La siguiente es una versión libre de una historia, sobre unos hechos sobrenaturales ocurridos hace mucho tiempo en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Esto ocurrió hace más de 60 años, en Sauce Norte, municipio rural de Entre Ríos. En ese lugar don Luis tenía una estancia de varios cientos de hectáreas, que 2 veces por semana visitaba en su flamante Ford. La estancia se encontraba rodeada por bosques de eucaliptos y contaba con una granja y una modesta plantación de lino, atendida por un capataz y 6 peones. El día que ocurrieron los hechos, el Ford había sufrido un desperfecto mecánico en el camino, por lo que don Luis llegó con retraso a la estancia. El sol ya había comenzado a caer y las sombras de los eucaliptos cubrían gran parte de las plantaciones. Don Luis se apeó del vehículo y uno de los peones nuevos corrió a abrir la tranquera. Cerca del lugar había una vieja trilladora, donde unas gallinas se habían acurrucado a la espera de la noche. Y entonces sucedió algo muy curioso. Las gallinas despertaron y comenzaron a aletear enloquecidas. Salieron disparadas en distintas direcciones, y don Luis creyó que un perro o algún otro animal las había espantado. Pero en los alrededores no había nadie, aunque una niebla súbita había surgido de las entrañas del suelo. ¿Qué es eso, patrón?, preguntó el peón nuevo, señalando hacia una sombra que se les acercaba. Y entonces los hombres contemplaron, aterrorizados, una figura blanca que surgía del granero y enfilaba corriendo hacia ellos. Aunque en realidad no corría, porque sus piernas permanecían inmóviles flotando a unos 10 centímetros del suelo. La figura llegó a la tranquera y de repente se esfumó, dejando un rastro de niebla detrás de sí. Don Luis comenzó a santiguarse y a rezar un Ave María. Al rato llegó el capataz, quien al escuchar la historia asintió muy serio. Siempre, en esta época del año, sucede lo mismo, explicó. Se trata del Romualdo Reyes, un antiguo peón, viejo compañero mío, que hace mucho murió decapitado. Una plancha de acero cayó del techo del granero y le cortó la cabeza. Yo no estaba presente cuando ocurrió, pero dicen que el cuerpo de Romualdo corrió sin la cabeza unos 10 metros antes de caer.
Llegó a la tranquera y ahí quedó, aferrado con ambas manos a los alambres. Cuando don Luis le preguntó qué habían hecho con el cuerpo, el capataz señaló hacia el bosque de eucaliptos. Lo enterramos ahí. Aunque nunca pudimos encontrar la cabeza. Había unos perros al momento del accidente, y supongo que se la llevaron. Creo que por eso el espíritu del pobre Romualdo no puede descansar en paz. Pero don Luis se manifestó escéptico ante la teoría del hombre. Discúlpeme que disienta con usted, pero mi difunta madre, Dios la tenga en su gloria, era curandera y me enseñó muchos de los secretos del más allá, por lo que algo conozco de estos asuntos, dijo con parsimonia. Y sé muy bien que los espíritus no se preocupan por la suerte de sus osamentas. Si persisten en esta tierra, es porque algo importante les quedó pendiente y por lo tanto se niegan a marcharse. Y entonces, ¿qué es lo que cree que sucede con el espíritu de Romualdo? Traiga un farol y una pala, ordenó decidido don Luis. Iremos al bosque y desenterraremos los huesos para averiguar la verdad. El capataz, tragando saliva, asintió. Al rato regresó con lo que su patrón había solicitado, y juntos fueron al bosque. Buscaron el viejo sepulcro, señalado con una cruz desvencijada al pie de unos eucaliptos añosos, y se pusieron a excavar. Al cabo de una hora de duro trabajo, se encontraron con un esqueleto sin cabeza, envuelto en unos harapos roñosos. Don Luis volvió a santiguarse y comenzó a rebuscar entre los restos. Y al rato, de uno de los bolsillos del pantalón podrido del muerto, extrajo un papel recubierto en celofán. Era una carta, y comenzaba así. Mi querida, mi amada Francisca. Leyó en voz alta, bajo la luz del farol. Era una desgarradora declaración de amor, escrita por Romualdo. El desafortunado peón estaba perdidamente enamorado de una mujer llamada Francisca Angelama. Aparentemente pensaba entregarle la carta el día que murió. Don Luis plegó la carta y se la dio a su capataz. Este es el verdadero tormento de Romualdo. Ahora solo habría que darle la carta a esa tal Francisca, si es que aún vive, y entonces el pobre peón tendrá su merecido descanso. Yo se la daré, dijo el capataz, guardándose el papel en la camisa. Don Luis le dirigió una mirada de sorpresa. ¿Usted conoce a la mujer? Claro, dijo el capataz, y esbozó una sonrisa melancólica. Francisca es mi esposa. Esa misma noche dejó la carta bajo la almohada de su mujer, y desde entonces el espíritu de Romualdo no volvió a verse en los alrededores. El estudioso de lo paranormal, Alejandro Castro, creía firmemente en la vida después de la muerte, en que nadie realmente desaparece, sino que se transforma en una especie de ser espiritual o fantasmal, pero no malvado como muchos creemos, más bien seguimos cuidando y vigilando a nuestros seres queridos. Debido a esta creencia, Alejandro siempre estaba buscando la forma de contactarse con los muertos, pero nunca utilizaba la ouija ni nada de estas cosas que él consideraba, podrían llamar entidades oscuras. A pesar de sus intentos no tenía éxito, así que siguió investigando y se enteró de las psicofonías, sonidos de origen electrónico que quedan registrados en diversos tipos de grabadoras de audio. Alejandro empezó a grabar todas las noches mientras estaba solo en casa y en silencio, a ver qué obtenía. Le hacía preguntas a los muertos y espíritus, esperando respuesta al reproducir la cinta de grabación. Lo intentó un par de noches sin éxito, hasta que una vez, por fin escuchó una voz, débil que había poner atención para entenderla, ya que estas voces a veces no son claras, pero se podía entender entre la estática algo como: hijo no est. Esta frase poco entendible asustó y a la vez emocionó a Alejandro, ya que su madre había muerto ya hace varios años, y estaba seguro que esa era su voz. Lejos de amedrentarse, siguió grabando y grabando, haciendo preguntas, esperando respuestas y documentando, hasta que las cosas fueron cambiando y poniéndose algo tenebrosas. La siguiente respuesta de su madre fue así: Alejandro, no hagas. Pero la voz fue cortada por un grito espantoso que parecía escucharse de fondo en la grabación, seguido de un golpe muy fuerte, como si alguien golpeara un mazo sobre la cabeza de alguien, luego sonidos como de cerdos terminando la grabación. Al escuchar esto, Alejandro soltó la grabadora que sostenía en su mano aterrado. Todo parecía apuntar a que su madre sufría, o algo raro estaba pasando,
pero al dejar caer la grabadora, el botón del play se activó por sí solo, revelando algo nuevo, más peligroso y aterrador. Él viene, tú sufrirás en. Alejandro rápidamente dio una patada a la grabadora, para no tener que seguir escuchando aquel mensaje que muy claramente no era de su madre como los primeros, este era de una voz gruesa que luego cambiaba a delgada, todo era casi una locura. Decidió dejar sus experimentos por unos días, mientras se recuperaba de la impresión, y buscó en internet información sobre lo que había encontrado, descubriendo que podían ser en efecto voces del más allá, pero lo que él no sabía que era mucho más que eso. Mamá. Si me escuchas, háblame, estoy grabando nuevamente, ¿qué es lo que me quieres decir? Estoy solo en esta oscuridad, háblame, apagaré la grabadora en este momento. Mientras decía esto, una puerta de la casa se azotó con violencia, como advirtiéndole que estaba enfureciendo a alguien. Alejandro tenía los nervios de punta, pero se puso a escuchar lo que había grabado. Y hijo, aléjate, no estés escuchando. El infierno. Infierno, oh. Esa segunda vez que mencionó la palabra infierno, fue un grito estremeció todo el cuerpo de Alejandro. Su madre definitivamente estaba en el infierno, sufriendo de alguna forma, y le advertía que no siguiera despertando a los seres de la oscuridad que no deben ser llamados, pero nuevamente su madre fue arrancada de la grabación, y esa voz tenebrosa volvió a aparecer entre estática diciéndole: muerte tu muerte él. Él te ha encontrado, vaina. Infierno. Seguido de estas palabras, Alejandro escuchó algo que intentaré describirles. En el fondo se escuchaban cerdos, miles de lamentos, personas que gritaban, demonios que decían te mataré, golpes, cadenas. Se escuchaban como hachas o armas con las cuales descuartizaban a las personas. Era el infierno, era un tormento. La grabación continuó por más de 15 minutos. Alejandro no la podía detener, estaba paralizado tirado en el suelo de su habitación, agarrando y apretando su cabeza fuertemente con las manos, como tratando de taparse los oídos, pero era inútil. Estas voces de dolor y sufrimiento que provenían del infierno estaban ya dentro de su cerebro. No, ¿qué he hecho? He abierto un portal. Nunca debía hacer esto. Se lamentaba, pero ya era tarde. La voz gruesa que cambiaba de lagada, y que hacía sonidos de cerdos le dijo: maldito tú. Muerte, él está detrás de ti. Yo estoy debajo. Al mirar debajo de su cama, Alejandro vio un demonio, y al girarse, una enorme sombra negra lo cubrió, desapareciendo ambos. Ahora en la casa de Alejandro hay un silencio. Un silencio penetrante. Nadie habita esa casa ahora, las personas le temen, sienten algo al pasar por allí, pero tal vez sea el lugar ideal para que algún estudioso de lo paranormal grabe psicofonías y quién sabe. Quizás obtenga una grabación, y logre escuchar en ella el nuevo lamento que se ha agregado al infierno. La siguiente historia que les voy a contar es 100% real. Me acuerdo que cuando tenía 12 años más o menos, mi madre me llevó a conocer a mi bisabuela que vivía en un campo en el que no había luz, y las noches eran extremadamente oscuras. Las personas de allí tenían unas lámparas que funcionaban con gas, las casas estaban muy distanciadas, las más cercano quedaba a unos 400 mts más o menos. En el día todo era muy bien porque podía visitar familiares que eran de mi edad y salíamos a jugar, a comer frutas y a bañarnos en el río, pero las noches eran aterradoras. Yo ni al baño iba solo. Donde mi bisabuela iba un señor llamado Luis, el cual contaba muchas historias. Tan solo con su presencia ya estaba yo asustado, y pa'l colmo comenzaron todos los adultos a contar historias de terror, pero la que más miedo me dio fue la que contó aquel señor llamado Luis. Luis dijo que una vez había salido a comprar algo en la noche, el colmado quedaba bastante lejos y la noche estaba como la boca de un lobo. Al mirar afuera le dio algo de miedo, ya que en aquel campo había muchas historias de muertos que les salían a las personas, pero Luis como quiera salió a comprar. Eran las 8:30 p.m. aproximadamente. Luis llegó al colmado, compró y se fue. Cuando venía de regreso comenzó a sentir como si algo lo seguía, pero él no miraba hacia atrás, ya que si miras atrás entonces sea lo que sea, se les aparecía enfrente.
Luis comenzó a caminar más rápido. Él dice que estaba escuchando pasos que no eran los de él y que sentía como algo respiraba de una manera muy fuerte. Luis ya estaba muy asustado, decidió mirar atrás. Grave error el que cometí. Cuando miré atrás no vi nada, pero al mirar al frente vi un hombre vestido de blanco y con un gran sombrero blanco. No está muy lejos de mí. Asustado me paré y pensé en devolverme, pero me llené de valor y dije que por ahí pasaba como sea, pero cada paso que daba era más el miedo en mí. Cuando estaba a solos unos pasos aquel hombre se movió y al levantar la cabeza me quedé paralizado. No pude ni hablar, el miedo fue tal que no podía ni respirar bien, sentí que me estaba asfixiando aquel hombre de blanco, su rostro era aterrador, pero a la vez parecía como si su alma estaba sufriendo, como si estuviese atrapada o algo así. En aquel momento hice la oración del Padre Nuestro y dije: en el nombre de Jesús, te liberó de todo mal y atadura del diablo. Y lo que salió de aquel hombre fue peor que el rostro fantasmal del hombre. Intentó entrar en mí, pero cerré los ojos con tanta fuerza y dije que Dios me proteja. Cuando los abrí ya no estaba ahí aquel hombre del sombrero blanco. Y el demonio que salió de él tampoco estaba. Eso fue la historia de Luis. Yo estaba totalmente aterrado, y pa'l colmo me dio deseo de ir al baño. Estaba un poco retirado de la casa donde estábamos, pero me llené de valor como Luis, y decidí ir solo. Llegué bien, hice lo que iba a hacer, pero cuando regresaba vi aquello parado al lado de un árbol de naranjos. Era aquel hombre del sombrero blanco. Me asusté mucho y dije: solo es el miedo, solo es el miedo. Estaba temblando y dije que Dios me proteja. Cuando levanté la cabeza que lo mire bien, era muy diferente al de la historia, estaba totalmente reluciente y parecía una persona normal. Pero igual me dio miedo y salí corriendo casi llorando y muy nervioso. Mi madre me dijo que fue y les dije a todos lo que vi y lo que me pasó, pero ningunos me creyeron, pero sé lo que vi y no fue por el cuento ni por el miedo, eso fue real. Víctor y Jeff, mejores amigos de toda la vida, apasionados por los mismos gustos: videojuegos, travesuras y hablar de las chicas de la escuela. Pero a ellos los unía algo más, que era todo lo que tuviera que ver con terror, ya sean películas, series e historias de terror, y visitar casas viejas y sitios embrujados. Víctor había escuchado una historia sobre un bosque, lugar famoso por los múltiples homicidios, suicidios, y aparte de que se decía que el lugar estaba maldito o algo así, o al menos eso decían las personas de aquel pueblo. Víctor no bien escuchó la historia y salió corriendo a contarle a su mejor amigo Jeff lo que había escuchado. Víctor le dijo a Jeff que fuesen a acampar y así averiguar si veían algo fuera de lo normal. Sábado por la mañana hicieron todos los preparativos para partir a dicho lugar, agarraron sus bicicletas y mochilas y partieron hacia el bosque. Luego de pedalear un buen rato, llegamos al bosque. Hey Jeff, mira esa vieja casa, de seguro que ahí debe haber cosas interesantes. Oh. Sí, seguro. De repente escuchamos un ruido como de alguien corriendo por el bosque. Pero no pusimos mucho asuntos, quizás solo fue nuestra imaginación. Y seguimos adelante. Una vez que paramos en un lugar próximo a una vieja casa. Preparamos todo y de pronto, como por arte de magia, está todo oscuro. Pensamos que quizás perdimos la noción del tiempo. Preparamos una fogata y luego de un rato volvimos a escuchar a alguien como si estuviese corriendo, pero esta vez era hacia donde estábamos. De pronto había un silencio y lentamente se acercaba algo, trayendo consigo un aire tan frío como el hielo. Por el cambio de ambiente se me hacía difícil el respirar. Al cabo de 10 segundos ya no podíamos respirar, sentía que me asfixiaba y de repente sonó un grito, al parecer provenía de aquella vieja casa. De pronto aquel silencio y frío helado desaparecieron. Dejamos todo y salimos corriendo, temblando de miedo. Corríamos lo más rápido posible, dado que aquella cosa, Dios sabe, que volviera y terminará asfixiándonos. Luego de un rato de correr pensamos que estábamos lejos de aquel lugar, pero de pronto nos dimos cuenta de que solo estábamos corriendo en círculo. Esta vez estábamos frente a aquella vieja casa. Es evidente que aquella fuerza sobrenatural no iba a dejarnos ir. ¿Qué vamos a hacer, Víctor?, dijo Jeff. No lo sé, amigo. Todo parece indicar que sea lo que sea quiere que entremos ahí. No entraré ahí, amigo. No tenemos opción, le dijo Víctor.
Cuando entramos a aquella casa nuevamente volvimos a sentir aquel silencio acompañado de aquel aire frío, pero esta vez era diferente, era como si estuviera el doble de frío, no podíamos aguantar el frío, sentía como poco a poco mi corazón latía más lento, ya sin fuerza y casi al borde de la muerte. Le digo a mi amigo Jeff que lo siento, que no debí decirle sobre este lugar, mi amigo Jeff estaba agonizando ya casi muerto, yo no estaba muy lejos de morir también. De pronto comenzaron a llegar unas sombras, no se distinguía bien, eran como personas, cuando ya no podía ni mantener mis ojos abiertos comencé a escuchar una voz, era a mí a quien llamaban. Víctor, Víctor. Pero no podía ni responder, hasta que un pequeño esfuerzo respondí con gran fuerza y al mismo tiempo abrí los ojos. Al abrir los ojos, no podía creer lo que estaba viendo, éramos nosotras sanos y salvo, estábamos descansando tomando un poco de agua, al parecer aún no entrábamos a aquel bosque. Todo fue un juego de mi imaginación o al menos eso creí, le dije todo a Jeff el cual obvio no me creyó dado a que pensó que solo estaba jugando una broma. Le dije que no devolviéramos, que me parecía peligroso ir. Él insistió en ir y que solo era yo tratando de asustarlo. Ok. Víctor, iré solo si tanto miedo tienes, dijo Jeff. Era mi mejor amigo, no podía dejarlo solo y más después de haber visto todo lo que vi, aunque aquella visión o lo que fuera me pareció muy real, pero decidí no hacer caso y aún más convencido quedé cuando no sonó aquel ruido que había escuchado como de algo corriendo. Hey Víctor, ¿no dijiste que al pasar por este lugar se escuchará un ruido? Sí, eso pensé. ¿Ves? Solo fue tu imaginación. Yo quería creer que era así, pero algo me decía que no fue solo una visión. Pasamos por aquella vieja casa, recorrimos el bosque hasta el lugar donde acamparemos y todo iba bien, cuando preparamos todo ya estaba a punto de oscurecer, aún está asustado pensando que nos podía pasar algo malo. En la visión eran aproximadamente las 9:42 p.m. cuando aquella sombra y aquel ambiente frío como el hielo nos agarró. Era la 9:41 p.m. Estaba muy nervioso, cada segundo que pasaba así esa hora me ponía más y más nervioso. Jeff me dijo: el Víctor, ¿qué pasa? No hay de qué preocuparse. 9:42 p.m. 9:43 p.m. 9:45 p.m. Y no pasaba nada. Me sentí aliviado aunque no por mucho. 9:46 p.m. En ese momento comenzó a hacer un poco de viento, la llama de la fogata comenzó a agitarse rápidamente casi al borde de apagarse. Al cabo de un rato todo se calmó, pero ahí comencé a sentir aquel frío helado y un silencio embriagador en los arbustos. Algo se movía y una sombra salió del suelo. No pude ver bien porque la fogata se apagó y en ese instante sonó un grito muy cerca de mí. Agarrar el encendedor, estaba tan asustado que no podía ni encenderlo. Cuando lo encendí me quedé paralizado al ver el cuerpo de mi amigo Jeff totalmente desfigurado. En ese instante, algo me abrazaba lentamente, unas manos ensangrentadas y un olor putrefacto. Después de ese instante no supe nada de mí hasta que desperté en mi cama, asustado y un poco aliviado. Pensé que todo fue una pesadilla y aún no salíamos a aquel lugar. De pronto mi madre toca la puerta de mi habitación. Víctor. Víctor, alguien te busca. Ya voy, mamá. Cuando me levanto, una vez que me desarropé, mi cama estaba llena de sangre, y en el piso había un cuchillo y una toalla llena de sangre. Me asusté mucho. Bajé corriendo a hablarle a mi madre sobre ello y de lo que nos había pasado. Resultó que quien me buscaba era la policía, me quedé paralizado. Resulta que andaban investigando sobre la muerte de un joven, aún no se identificaba quién era porque tenía el rostro desfigurado, tenía el cuello cortado y varias partes de su cuerpo, y alguien del pueblo dijo haberlos visto salir junto hacia el bosque. No tenía más opción que contarle todo. Obvio no me creyó ni una sola palabra, aparte de que estaba bañado en sangre y con un cuchillo en la mano, y mi habitación estaba llena de sangre, y cuando la analizaron era de aquel cuerpo que estaba en el bosque mi amigo Jeff. Lloré y rogué y juré que no había sido yo, pero todo señalaba que yo era el asesino. Después de todo lo que dije me internaron en un hospital psiquiátrico. Pensaron que estaba loco. Después de eso no volví a ser el mismo. Todas las noches algo se aparecía en un rincón de la habitación diciendo: yo te lo advertí, asesino, asesino.
Aquella cosa me torturaba, me hacía daño, me hacía heridas que casi me provocan la muerte. Hola, soy el Dr. Almanzar. Durante 8 meses estuve a cargo del paciente Víctor Mendoza y en mis años de servicio nunca había visto un caso como este. El joven Víctor murió la noche del sábado a los 8 días del mes de octubre de 2008, luego de desfigurarse el rostro y hacerse unas graves heridas. Aunque no encontramos el objeto cortante, el forense determinó que al parecer fue con un cuchillo de cocina. Debajo de su cama encontramos lo que parecía ser un diario en el cual tenía lo contado anteriormente y una pequeña nota que decía: sé que nadie me cree y que quizás piensen que estas heridas me las hago yo. Pero aquella sombra que está en la esquina de la habitación me las hace, y dice que vino a terminar el trabajo que dejó a media, dijo que me mataría como hizo con mi amigo Jeff. Quizás cuando leas esta nota ya esté muerto. Solo quiero decirles una cosa. Nunca mentí. Esas fueron las palabras de aquel joven el cual se suicidó de la misma forma en que mató a su amigo. Alice era una muchacha joven, de una edad de 18 años, ella se acababa de mudar sola a su nueva casa, pues ya se pudo comprar la suya y tener su propia vida. Al entrar a su casa, vio lo muy bonita que era. Tenía una grande sala, una habitación, un baño, una cocina y un sótano. Alice se instaló, puso sus cosas en su habitación y quiso echar una ojeada por la casa. Primero vio el ático, el cual estaba lleno de polvo, cajas y cosas que probablemente eran del antiguo dueño. A Alice no le gustan ese tipo de lugares, llenos de polvo y telarañas. A Alice no le gustó y salió del ático. Después empezó a revisar el baño, el cual estaba muy bonito. Fue a la cocina, se le hizo un poco pequeña pero muy bonita, y luego revisó el sótano. Al entrar estaba igual al ático, lleno de polvo y cosas viejas, telarañas y juguetes viejos. Alice tomó una linterna y comenzó a revisar, pues aquí había más cosas que en el ático, y quería ver si encontraba algo interesante o que le sirviera de algo, y comenzó a pasear por todo el sótano viendo las cosas. Más de una vez estornudó por el polvo, escuchaba como las ratas corrían. Alice notó que el sótano estaba muy grande y habían muchas cosas y Alice pensó que no encontraría algo que le sirviera hasta que a lo lejos vio algo en el fondo. Apuntó con la luz de la lámpara a esa dirección y pudo notar que había un muñeco, un sonriente muñeco, un muñeco de trajecito amarillo y lleno de polvo, con ojos azules y muy abiertos. Era un muñeco que a Alice no le parecía agradable, y más en estas condiciones. Alice le echó una ojeada y procedió a dar media vuelta y salir, pero mientras caminaba para salir, Alice sintió algo en sus pantalones, como si los estuvieran jalando. Alice dio un salto y un grito hasta que se dio cuenta que en realidad su celular estaba sonando. Alice se calmó de aquel susto estúpido y contestó su teléfono. ¿Bueno? Hija, soy yo. ¿Cómo te está yendo en tu nueva casa? Muy bien, gracias, mamá. ¿No te sientes un poco sola? La verdad, sí, pero ya se me pasará cuando me acostumbre. La mamá de Alice y Alice se pusieron a charlar un momento acerca de cómo le ha ido a Alice en su nueva casa. Después de un rato la mamá de Alice se despidió y colgó, y de ahí en adelante el día siguió normal hasta que el reloj marcó las 11 p.m., y a Alice le empezó a dar sueño. Alice no tenía algo que hacer así que decidió irse a dormir. Ella entró a su cuarto, comenzó a quitarse la ropa, aventándola al canasto de la ropa sucia y quedó desnuda completamente y procedió a ponerse su ropa para dormir. Una vez que se la puso, se aventó a la cama e intentó conciliar el sueño. Pasa una hora, el reloj marca las 12:20 p.m. y algo despierta a Alice, un ruido, como unos pequeños golpes que venían de abajo. Alice se preguntaba: bueno, ¿qué rayos es eso? Alice mira su reloj y nota que ya es tarde. Ella piensa que podría ser un animal, pero se escuchaban un poco fuertes los golpes, como si fuera algo un poco grande, a lo que Alice decide ignorarlo a ver si deja de sonar. Entonces se acuesta y cierra los ojos para volver a conciliar el sueño.
Pero, a los 5 minutos, vuelve a despertarse por el mismo ruido. Alice se preocupa un poco, pues está sola y no se imagina qué cosa pueda ser lo que ocasiona ese ruido. Alice se pone un poco nerviosa y no sabe si ir a revisar o no, pues si no lo hace no podrá dormir bien. Alice lo piensa durante unos minutos y entonces se arma de valor y decide ir a ver qué es lo que ocasiona ese ruido. Toma una linterna, se pone unas pantuflas, camina hacia la entrada del sótano y lentamente, escalón por escalón, comienza a bajar apuntando la linterna a cualquier dirección con la intención de encontrar lo que causaba ese molesto ruido. Alice caminó un poco pero no encontraba nada. Ya resignada, Alice decidió volver a la cama, pues no escuchaba más el ruido. Alice subió de nuevo y se dirigió a su habitación con la intención de dormir a gusto. Alice se recostó en la cama, deseando no volver a escuchar ese molesto ruido. Alice cerró los ojos y procedió a dormirse. Pero después de unos 5 minutos ese ruido vuelve, pero esta vez un poco más fuerte. Alice despierta pero con una gran desesperación. Tiene sueño. Ya sabemos qué pasa cuando uno no puede conciliar el sueño. Ella está desesperada por dormir, se levanta y mira el reloj, toma la linterna, se pone las pantuflas y se dispone a volver al sótano para ponerle fin a esto. Baja los escalones y se pone a buscar más por el sótano, mira debajo de las mesas, abre algunas cajas, quita las mantas a algunos objetos, pero no encuentra algo que pueda provocar el ruido. Ella está desesperada, solo quiere dormir unas horas, mañana tiene que ir a la universidad y necesita descansar. Alice ronda por unos 10 minutos por todo el sótano, pues como había dicho, el sótano era enorme, y seguía sin encontrar lo que hacía el ruido. Alice estaba desesperada, muy nerviosa, ya cansada decide volver a la cama, camina rogándole a Dios que no se vuelva a escuchar ese maldito y odioso ruido. Cuando llega a la cama se acuesta y se tapa los oídos con la almohada y cierra los ojos. No pasaron ni más de 10 minutos para que el ruido volviera a sonar. Alice despierta llorando de la desesperación, tenía un poco de miedo, tenía sueño, tenía una combinación de sentimientos que no era buena. Ella se levanta enojada y esta vez toma una linterna de campamento, de esas grandes, y se dispone a ir a ese sótano a encontrar algo. Baja rápidamente, esta vez mueve las cajas, las abre todas, mira debajo de todo, se cansa tras el proceso pero no quiere parar porque sabe que si lo hace volverá a oír ese ruido. Vuelve a mirar por las cajas y objetos. Ella estaba cansada, vio su celular y vio que eran las 1:12 am. Ya no podía más, el sueño, el miedo y el cansancio la estaban consumiendo, no podía ya, pero sabía que ese ruido seguiría sonando, y sonando, y sonando. Alice se da por vencida. Ella camina hacia su habitación y se acuesta pensando y diciendo: ¿qué es eso? ¿De dónde viene? Ando cansada, que ya se detenga, por favor. Ella piensa y piensa en una solución, se agarra la cara, toma café de lo nerviosa que está, se sienta en su cama pero no sabe qué hacer, pues si se duerme volverá a oír ese maldito ruido. No piensa con claridad hasta que se acuesta llorando y luego pensó en algo que no había intentado, algo que con tan solo pensarlo era algo loco. Ella se puso boca abajo, se pone en la orilla de la cama, y asoma la cabeza poco a poco por debajo de la cama y lo que ve la deja sin palabras. Ve 2 luces color rojo muy brillante, parecían focos chiquitos, y debajo de esas luces se comienza a formar una sonrisa.